Muy bienvenidos todos. Qué lindo ver una pantalla tan repleta, Alicia. Bueno, fantástico. Walter, Alicia, juntos es realmente un lujo y todos ustedes, tantos que han venido un viernes. Gracias por estar aquí. Bueno, muy informal es esto, se habrán dado cuenta. Y así va a seguir, supongo. Así seguirá toda la reunión, supongo. Que lo gocen mucho. Espero que estemos todos tan contentos como al comienzo. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, ante todo, gracias al colegio que nos recibe con este invitado de lujo. Decíamos recién qué lujo nos damos tenerlo a Walter un viernes a esta hora por acá. El oráculo, digo yo, que es un poco, ¿no? ¿Quién no ha estado por Olos y por el counseling y en algún momento no ha tenido que consultar a Walter, eh, nuestro referente? Así que estamos felices, felices. Walter, para nosotros es un privilegio. No sé cómo presentarte porque ¿Cómo te tenés salga? tantos aspectos, ¿no? El médico, psiquiatra, sexólogo, psicodramatista, escritor, y sobre todo buena gente. Es Qué aquel médico lindo. al que uno, ¿no? Accede cuando tiene que recomendar con toda la confianza del mundo. Así que muy cercano a muchos de los que estamos acá. Bienvenidísimo. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento de estar acá, viéndolos a ustedes ahí detrás de esta pantalla. Pero ustedes saben que estamos cerca, igual que las pantallas no nos separan. Eh, a muchas y muchos los conozco porque hemos pasado, bueno, por las aulas y hemos compartido muchos momentos. A otros no tanto, pero bueno, yo sé que de alguna manera hemos estado conectados, ¿no? Por mi nombre, por mis libros, por las charlas y bueno, por todo un Apa- poco, por el Aparte, teatro también. estás muy consultado, sí, el teatro. ¿Cómo andás con eso? ¿Tenés alguna obra en cartel en este momento? Mirá, en este Fui la momento última Bonaparte, no broma. producir una obra es muy complejo, ya lo sabemos todos, ¿no? No hay Por plata, toda es esta eso. cuestión de cultural y de recorte cultural, ¿no? Que Mm. estamos viviendo. Por lo tanto, producir una obra y llevar una obra adelante es muy complejo y además hay una verdad, la gente no tiene plata para una salida y bueno, esto es una realidad también. Entonces, este año me he dedicado a escribir, a seguir escribiendo, a enviar a concursos. ¿Qué estás escribiendo? ¿Ficción? Estoy escribiendo, ya ¿Dramaturgia? terminé una novela que está ahí en concursos y escribí tres obras de teatro, una Ese de tu ellas en corazón está concurso ahí, ¿no? El teatro te tira mucho, ¿no? en el teatro. Pero bueno, el teatro también tiene que ver con mi profesión y mi profesión en el teatro tiene que ver con mi vida. Así que está todo unido, no lo vivo como algo disociado, ¿no? Mm. Y este quizás es un punto también que nos introduce, ¿no? Algo en el tema, en la personalidad. Justamente cuando uno desarrolla actividades, tareas, uno las siente integradas a uno mismo. Y por ahí a lo largo de mi vida he tratado, ¿no? de que lo científico se una a lo creativo. Es Y a lo más, social, porque tenés una y a lo mirada social, social. sí, a lo social. Les cuento una Adelante. anécdota. Cuando terminé la escuela secundaria, yo tenía dos opciones, o estudiaba medicina o estudiaba teatro. Y tuve una madre maravillosa que me dijo, haz lo que vos quieras, yo te banco en las dos. Es decir, que Bien. mi decisión de estudiar medicina fue por un deseo, ¿no? Porque yo creía que tenía que hacerlo, ¿no? Y al mismo tiempo siempre el teatro estuvo a mi lado. ¿Mm? En aquellos momentos oscuros de nuestra Argentina, en la época del proceso, hacer teatro era muy complicado. Por lo tanto,
uno tenía que hacerlo medio escondidas. ¿Sí? Pero bueno, ahí estuve, como Y es tantos parte otros. de tu constitución, ¿no? De quién sos hoy. Es parte de mi constitución. Exacto, es parte, bueno, de mi esencia. Y después, bueno, todo el trabajo y mi acercamiento al enfoque y al counseling ha sido desde un lugar siempre de tratar de integrar y de buscar cierta congruencia entre, ¿no?, el sentir, el hacer, y bueno, y eso es algo que lo he tratado de sostener a lo largo de mi vida y lo sigo sosteniendo. Sí, esto de la integración, ¿no? Este término que tan propio, ¿no? Que tan de nuestra jerga. Sí, Y yo me acuerdo cuando mi madre decía, es alguien íntegro, ¿no? Se refería a alguien que no le quedaba nada por fuera, ¿no? Que se constituía sí. ¿no? En este que sos. Y bueno, es un placer escucharte. ¿Y cuál es de tus actividades? ¿Tenés alguna preferida? ¿Es fluctuante? Yo Eh, es fluctuante, es fluctuante. Por supuesto que después de 40 años de profesión, ¿no? El 40. 40 ya, 40 años de recibido de médico, sí, 40 años de profesión, bueno, ya hay una experiencia y tengo, bueno, para contar esa experiencia. De ahí mis libros, además de las clases, los libros, y llevar mucho de esto también al teatro, porque los personajes tienen, ¿no?, cursan vicisitudes humanas como todos nosotros. O sea, es que yo encontré este libro, ¿no? Claro, Que es un poco lo que nos introduce, después lo recomendamos para quienes nos sí, escuchan, ¿no? Porque que tiene que ver con esto y por ahí nos da la introducción a esto de, se te consulta mucho por sexología, te vemos en los medios, ¿no? sí, En la radio, en Infobae, sí. se te ve, ¿no? Sos nuestra celebrity, ¿no? Y, o sea que tenés mucho poder de divulgación, eso es enorme. Y siempre has sido muy generoso al compartir tus saberes, menos en los exámenes finales, que es el único momento en que todos te vemos serio. No, es que yo espero la generosidad de ustedes en brindarme todo lo que saben. Acá Gaby dice tipos y otros, ¿no? Sí, tenés tipos en la cama, tipos que huyen, me acuerdo, lo tengo por ahí. Claro, Tiene una frondosa producción. Te hemos tipos que estudiado con tus textos, ¿no? El libro azul, gordito ahí. el Así libro que bueno, azul de las enfermedades mentales. has Sí, explorado por todos lados, has adaptado cuentos. Me acuerdo de Guiando la también. Liebra, de Ebbe Uhart, mi escritora ¿Te preferida. acordás de que yo la adapté al teatro? Sí, Mm. sí, Y esta es la qué última lindo. Bonaparte, ¿no? Esta obra con La última Bonaparte, exitazo, ¿no? sí, fue un exitazo, una obra que yo quiero mucho y que, bueno, me parece que a partir de ahí, bueno, empecé otra búsqueda, ¿no? También respecto a la estética teatral y a la estructura teatral, Bien, que hoy, bueno, explorador, explorando formas, sí, eso, y explorando formas. manteniendo vivo. Bueno, y hoy entonces nos ibas a hablar, Yo dale, les voy a contanos. hablar de un tema que a mí siempre me interesó, que es la personalidad, y luego la relación entre la personalidad y la sexualidad. Y traté de ahondar en el tema y de investigar, porque los manuales de psiquiatría, aún los estudios o la evidencia de los papers y los manuales clasificatorios como el DSM, ¿no?, tienen un capítulo dedicado a la sexualidad o a los trastornos sexuales, la sexualidad y sus patologías, pero cuando habla de personalidad y de trastornos de la personalidad, no hace referencia a la sexualidad de esas personalidades que sufren algún tipo de alteraciones.
hace referencia a lo que sucede en el área familiar, en el área social, en el área, por ejemplo, del trabajo, en el área académica, cómo el sujeto se muestra en las distintas áreas, pero extraño o no, no habla de lo que sucede con la sexualidad, ¿no? Como si ese fuera un punto oscuro que todavía sigue siendo, ¿no? para, tabú. bueno, para la sociedad en general, a pesar de la hipersexualización que vemos en redes y en los medios, que parece que todo está dicho desde el punto de vista sexual. Cuando vamos a la intimidad, cuando vamos al relato y al discurso de las personas, nos encontramos que existen los mismos condicionantes, las mismas normativas, quizá con un poquito más de flexibilidad, pero siempre, ¿no?, aparece algo que tiene que ver con esta condición o condiciones que se ponen sobre la sexualidad. Primero me gustaría empezar a hablar de personalidad, antes de llevarlo al área sexual. La, la personalidad, la personalidad se diferencia, ya sabemos, del carácter, porque ahí se pone mucho acento en el carácter. Pero ese carácter, que es la expresión, es la conducta, lo que el sujeto muestra, ese carácter está sostenido por una personalidad y por un núcleo de la personalidad que hace que seamos lo que somos. Si vamos más atrás del carácter, si tratamos de hurgar lo que pasa detrás del carácter, vamos a encontrar distintas capas que hacen a nuestra historia personal y cómo se fue armando o configurando esa personalidad y ese carácter que se expresa. Ahora bien, determinantes biológicos existen en la construcción de la personalidad, y sí existen porque tenemos una base que es neurobiológica, les diría temperamental, que es la que permite que las experiencias pasen, se registren o queden fuera del campo de la conciencia. Es como un umbral con el que nacemos, y ese umbral se irá modificando a lo largo de nuestro crecimiento por el proceso de maduración, pero, y por sobre todas las cosas, por la influencia del medio, que va también modificando esa base neurobiológica. Hoy sabemos que el medio puede provocar cambios neuroquímicos y que esos cambios neuroquímicos se instalan como si hubiera sido una determinación genética. Eso se denomina epigenética. Cuando el medio influye de tal manera sobre los genes, modificándolos, pero esos genes no estaban modificados de inicio, han sido modificados luego por la influencia del entorno. Entonces, ese entorno nos va configurando, nos va armando, va permitiendo que nuestro psiquismo se vaya conformando y que luego, bueno, hagamos una lectura de ese mundo según esa construcción que hemos recibido. Por lo tanto, podemos decir que la personalidad es la forma de percibir el mundo, la forma con la que captamos ese mundo, que esa forma perceptual es singular. La personalidad es singular. Una de las características que tiene es que somos únicos. Y esa forma de percibir el mundo se acompaña luego del pensamiento. El pensamiento le da sentido a lo que percibimos. Y hay otra función que va asociada al pensamiento, que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje nos configura, es decir, el pensamiento está armado también, ¿no?, como un lenguaje. De ahí que las cosas las pensamos
y adquieren, ¿no?, un nombre, una forma de denominarnos, una forma de pensarnos también, ¿no?, de acuerdo a un lenguaje. Y los otros aspectos que van apareciendo, además de la percepción, del pensamiento y del lenguaje, después le agregamos un componente anímico, le agregamos el mundo emocional, cómo sentimos lo que pensamos y lo que decimos. Y todo eso se traduce en conductas para con nosotros mismos y para con los demás. Este armado de la personalidad que comienza con la percepción del mundo, este armado tiene que ser dinámico en el mejor de los casos. Digamos, en un funcionamiento óptimo existe un dinamismo tal que permite que esa percepción se vaya enriqueciendo a lo largo de nuestra vida. Pero también puede ocurrir lo contrario, que se vaya empobreciendo, que en vez de enriquecer, y acá vamos a Roger, ¿no? Si nuestra fuerza interna, nuestra fuerza organísmica nos lleva al desarrollo, enriquecer la personalidad tendría que ser parte, ¿no?, y ser congruente con esa fuerza interna. Pero bueno, sabemos que una cosa es lo que nuestro mundo interno decide y otra cosa es lo que la normativa social decide. ¿Sí? Porque tenemos que lidiar con normatividades sociales y el yo, pobrecito, que está ahí, ¿no?, tratando de acomodar y de mantenernos los más sólidos posibles, firmes posibles, tiene que hacer transacciones permanentes con esta realidad. Quizá hasta hace unas décadas esta adaptación del yo quizá no era tan, digamos, tan forzada y tan sujeta a la presión social como lo es ahora. Y digo por qué, porque yo creo que desde el advenimiento de Internet y de toda la tecnología, pobre este yo se ve superado por un montón, ¿no?, de nuevos estímulos que ha tenido que ir elaborando a lo largo de estas décadas o de estas últimas décadas, acomodándonos a esta nueva realidad. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista de lo personal, de las relaciones interpersonales, de la relación con lo tecnológico, de la relación, ¿sí?, con el conocimiento, la relación con una sociedad en general, un mundo globalizado y caótico. Entonces, si nuestros ancestros se fueron acomodando, ahora nosotros tenemos que ir acomodándonos también, pero con el agregado de una fuerza muy importante, que es el mundo tecnológico y ahora sumado a la inteligencia artificial, ¿sí?, que influye tanto. Una anécdota, ¿sí?, es la inteligencia artificial ahora ha empezado a intervenir en el cortejo amoroso, ¿sí? Ya existen perfiles que se construyen con inteligencia artificial, ¿no? Miedo. De miedo, de algoritmos, todo, ¿no? Entonces te construye un perfil para Tinder, Happn o alguna de las aplicaciones, o le pasas datos y te construye el mejor perfil. Entonces fíjense que hasta en eso, bueno, como en tantas cosas, todavía estamos ahí en los comienzos, va a estar influyendo la inteligencia artificial y en las relaciones interpersonales. De personales. Claro. Bien, tenemos la personalidad entonces como esta forma de percibir el mundo y este esfuerzo que hace el yo para que esta percepción nos mantenga permanentemente, bueno, adaptados, entre comillas, a ese mundo, más o menos organizados o con cierto nivel
de congruencia. La personalidad, les decía, se manifiesta a través del carácter. Es lo observable, el carácter. Y ese carácter está formado por toda una sumatoria de rasgos, que son las expresiones de la personalidad en el carácter. Nosotros observamos rasgos. Rasgos, por ejemplo, ¿no? Puede ser un rasgo timidez, ¿no? Autoritarismo, amabilidad, desconfianza, distintos rasgos que hacen a cada uno de nosotros. Entonces, el carácter eso, es una sumatoria de rasgos que va a resultar de cómo el yo ha hecho movimientos para adaptarnos a la vida, en general. En un funcionamiento óptimo, con grados de congruencia, entonces ese carácter va a ser un carácter más abierto, más flexible, más empático, y no tiene rasgos preponderantes, sino es una sumatoria de rasgos que conviven bien, que conviven sin pelearse, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, me gusta la soledad, pero al mismo tiempo, si te surge un evento social, puedo ir a un evento social. Es decir, voy haciendo transacciones según lo que deseo en ese momento. Y así llegamos a la sexualidad. La sexualidad es una parte fundamental de la personalidad. Por lo tanto, está regida por las mismas normas de la personalidad. La condición o la norma primordial es la singularidad. Si somos únicos, también nuestra sexualidad es única. Es única. Sucede que hablar de singularidad, porque cada uno tiene su forma de expresar y de sentir la sexualidad, es ir en contra de una sexualidad promedio, que es lo que impone la normativa general. ¿Sí? Es decir, considerar que cada uno tiene una sexualidad como cada uno tiene una personalidad, es ir en contra de un promedio que dice, esta es la sexualidad normal, porque está normativizada, y lo que está en los márgenes es la sexualidad anormal, marginal. Cuando en realidad la sexualidad, como les decía, es única. Este es un concepto importantísimo, porque la lectura que uno hace de su mundo sexual es propia. Es propia. Por eso cuando nuestros consultantes nos dicen o hablan de una sexualidad, y a veces y cómo, cuando uno pregunta, ¿cómo es tu vida sexual? Y normal. Y normal. Bueno, ahí sabemos que tenemos que meter enseguida la pregunta, y bueno, a ver, ¿qué es normal para vos? ¿Por dónde va esa normalidad? Pero el concepto de normatividad o normalidad sexual es muy, muy común y muy frecuente, ¿no? Que existan parámetros que parece que ya están metidos en la sociedad de que debe ser de esa manera. Seres Entonces, culturales, ¿no? claro, exacto. Los seres culturales movidos por, ¿no? regulados por esa normatividad que ya Foucault ya habló, me parece interesantísimo traer a Foucault, que esa normatividad no es inocente, porque esa normatividad domina, Regula. regula, Controla. controla, exactamente, el panóptico, ¿no? Controla nuestro comportamiento sexual y nuestra forma de sentir la sexualidad. Bien.
Les decía de los rasgos de personalidad. Hay ciertos rasgos o cierta expresión de rasgos de la personalidad que tienen una valoración social. Están bien vistos socialmente. En esa normatividad social encajan mejor que otros, ¿no? Porque tienen una mirada que permite la admiración y permite como el rescate de esos rasgos, como rasgos que son buenos socialmente. Y hablo de rasgos, todos los rasgos que tienen que ver con la extraversión. ¿Sí? La introversión, mala palabra o mal vista. La extraversión, ¿sí?, es bien vista. Desde lo social, todos los rasgos, la simpatía, ¿no?, la seducción, el uso del cuerpo, ¿no?, como un cuerpo elástico, flexible, fluido. Todo lo que hace a la sociabilidad, todo eso tiene una valoración. En cambio, los rasgos de retracción, de timidez, de temor, todos esos rasgos tienen, ¿no?, una carga crítica o una carga negativa. Y nuestros consultantes y aún nosotros como personas los vivimos también de esa manera. Y nuestros consultantes, bueno, vienen también con estos rasgos y las cuestiones relacionadas con estos rasgos. Bien, por eso, si hablamos ahora, si tratamos de agrupar personalidades que tienen estos rasgos y sus sexualidades, estos rasgos que son valuados socialmente, bien valuados socialmente, nos vamos a encontrar con distintos estilos o formas de ser que en algunos casos esos rasgos le traen beneficios y en otros casos no. Tener esos rasgos que tienen digamos, como la aprobación, ¿no?, social, no significa que no se sufra por eso. Ajá. Que no se sufra por eso. La persona puede llevar esos rasgos de sociabilidad, ¿no?, a tareas, actividades, a relaciones que le permitan su desarrollo por tener esos rasgos. Son estilos que en determinadas áreas funcionan muy bien. Justamente funcionan bien porque se mueven como pez en el agua en lo social. No tienen problemas. Y necesitan de esa mirada ajena, de ese otro. No existe un rasgo de sociabilidad, ¿no?, de simpatía, si no existe un otro que pueda recibir ese rasgo y responder a ese rasgo. Entonces, cuando se describen los estilos de personalidad, se dice que estos rasgos son rasgos valiosos y rasgos que la persona puede implementar, puede desarrollar, puede enriquecer. Pero cuando vamos a ese estilo se convierte, ¿no?, en un trastorno o en un estilo ya con rasgos patológicos, esos mismos rasgos se vuelven un problema. ¿Y por qué se vuelven un problema? Porque mientras se mantenga la autonomía, la persona está dentro de lo saludable, porque mantiene esos rasgos, pero no pierde su independencia. En cambio, para el lado, si se quiere, un poco más problemático, la persona como necesita de ese medio, empieza a depender de ese medio para que le devuelva o le dé un feedback positivo a sus rasgos. Y en este punto me quiero detener porque acá entra la dimensión, ¿no?, tecnológica. Hoy no es el afuera real, sino también el afuera virtual.
Por lo tanto, en aquellas personas que tienen rasgos de sociabilidad, ¿no?, de expresividad, que necesitan de ese afuera, empiezan a depender de ese entorno y así como necesitan de la mirada del otro, necesitan también de los likes, ¿no?, de que el otro le dé me gusta, de que el otro le dé valore y ponga el acento, ¿no?, en el like de esa mirada que aprueba. Y acá empezamos a ver cosas que antes las veíamos, pero las vemos mucho más acentuadas. El comportamiento histriónico o llamada histeria, palabra clásica, ¿sí? Palabra clásica, ya Hipócrates, los griegos hablaban de histeria, pero el gran desarrollo obviamente lo hace Freud, la palabra histeria. Palabra también que al ser tomada por el medio social, ¿no?, la ha difundido, como tantas otras palabras derivadas de la psicopatología, la han difundido y hoy decir histérico, histérica, comportamiento histérico, histerismo, ¿no?, histeriqueo, están dentro del habla coloquial. Pero si vamos en esencia a la histeria, tanto femenina como masculina, porque ya la histeria no tiene género, la histeria nos muestra este comportamiento de dependencia. La histeria depende de la persona que tiene una estructura de tipo histérica. Claro, acá dice Laura Castel que la palabra histeria proviene del útero. Exacto, la palabra histeria proviene de útero porque Hipócrates pensaba que las crisis histéricas de sus pacientes en la Grecia antigua dependían de la posición del útero. Hipócrates decía que el útero tenía movimiento, tenía una especie de rotación interna. Cuando salía de la pelvis y se encajaba en el cerebro, ahí la mujer tenía una crisis histérica. De ahí ¿Cuántas la palabra cosas? histérilo femenino. Volviendo a Freud, Freud se dio cuenta de que estas mujeres, justamente porque la histeria estaba ahí dedicada al trabajo, porque las mujeres mostraban más síntomas histéricos porque el hombre estaban más solapados, solamente por eso. Estas mujeres dependían del entorno, dependían, ¿sí?, del medio. Esa dependencia luego se llamó dependencia activa, porque la persona histérica usa esos recursos, la seducción, ¿no?, la sociabilidad, el uso grácil del cuerpo, lo usa para obtener la mirada del otro, que no tiene por qué ser una mirada cargada de erotismo o de seducción erótica. Necesita de ese otro. Y se llama dependencia activa porque sale a buscar con sus recursos a ese otro, lo sale a buscar al medio. Ahora, ¿qué ocurre? Yo les decía, cuando aparece dependencia, se pierde independencia. Se carga la dependencia, ¿no?, como un refuerzo positivo, ser dependiente, y se pierde autonomía o independencia. Y es lo que sucede con la histeria. En la histeria todo está puesto para afuera, todo es una gran maqueta, una escenografía que se monta, una performance que el histérico muestra inconscientemente para captar la atención del otro. Si esto lo llevamos al orden sexual,
vamos a hablar primero de la conquista. Una persona con estas características histriónicas o de dependencia, o con rasgos que quizá no llegan a ser histéricos, pero sí están configurando una forma, un estilo, una particularidad de la persona. Esta persona, en el cortejo amoroso, necesitará rápidamente confirmar que el otro está, que el otro está. Y ahí vienen las demandas hacia ese otro. Una especie de bebé reno, pero bebé reno es el Tremendo, extremo, ¿no? tremendo, tremendo. Ese es el extremo. Ok. Bueno, una especie de demanda hacia el otro que implica, bueno, llamados, mensajes, leer o ver en las historias si el otro vio y le puso un like o no like. Bueno, una preocupación desmedida por saber si ese otro está dando la respuesta que la persona histérica espera. Hoy todo esto se ha potenciado, como les decía antes. Quiere decir que esa histeria que veía Freud ¿m? no es, no tiene la misma manifestación. La histeria sigue siendo la misma porque la estructura de dependencia estuvo en aquel momento, siglo XIX, como hoy, siglo XXI. La estructura estuvo siempre. Lo que pasa es que las manifestaciones han sido modificadas por la sociocultura. Décadas, ¿no? Pasadas. Hasta ahora, lo que vamos viendo es que se potencian estos rasgos de dependencia. Y a Claro, se máxima empieza con velocidad, la... ¿no? Además, ¿no? Y como una Exacto. aceleración, ¿no? De la Es misma como una aceleración. tecnología. Entonces, además de aparecer una estructura histérica, que ya esa persona, ¿no? busca la confirmación del medio, también vamos a ver que en otras personalidades que no son histéricas, ¿no? Personalidades que tienen otros rasgos, ¿no? buscan también lo mismo. O quieren ponerse el traje de la histeria cuando no tienen esos mismos rasgos. ¿Y a qué me refiero? Hay personalidades temerosas, miedosas, que tienen un mecanismo adaptativo o se van agarrando de un mecanismo adaptativo pseudo histérico para tratar de estar en el medio y conseguir conquistas. Como que actúan. Como que actúan inconscientemente, ¿no? Arman una performance de seguridad que finalmente se cae o se rompe. ¿Cuántos consultantes seguramente nos dicen, ¿no? que, bueno, para estar en un medio, por ejemplo, en un grupo, en su grupo de amigos, ¿no? o en un medio, tienen que acomodar, lo dirán a su manera, cada uno con su historia, ¿no? Acomodar su forma de ser para tratar de pertenecer a ese grupo. Eso en la adolescencia lo vemos, siempre lo hemos visto, ¿no? La búsqueda de pertenencia, pero esto en este momento más todavía, porque no solamente hay que pertenecer a un grupo, sino hay que pertenecer a un grupo, pero también a una demanda de la virtualidad, que pide que seas de determinada manera. Bien. Andrea, ahí preguntaste algo y se me pasó. Sí, si Andrea. continúan o es... Hola, hola, hola a todos. Sí, Si ¿cómo estás? continúan o es solo para la conquista, o sea, después de que llegaron ya está, no importan los likes, o sea, los chequeo un ratito y después Se queda un paso a ratito porque otro. es un mecanismo adaptativo, pero que tiene una resonancia también, ¿viste? Porque así como resuena el histérico, una persona temerosa también se siente decepcionada y frustrada cuando no puede conquistar lo que desearía conquistar. Y ahí viene también el sufrimiento. Entonces,
tanto, fíjense, hoy, siglo XXI, sufre una persona que tiene estas características de dependencia, pero también sufre quien hizo un movimiento de adaptación para tratar de parecerse a. Mm. A ver, acá dice Laura, y cuando las otras personas ven, Esa forma es eficiente. se los toma como ejemplo, no entiendo bien. Es eficiente a los objetivos, se lo toma como ejemplo y se lo imita como prototipo. Voy de nuevo. Y cuando las otras personas ven que esa forma es eficiente a los objetivos, ¿se lo toma como ejemplo y se lo imita como prototipo? Si la Pregunta persona, Laurita Castel. sí, sí, Laurita, no, estoy hablando de Sí, la eso, persona. perdón, eso, preguntaba porque puede llegar a ser que eso las personas lo tomen como eficiente, o sea, que lo tomen como un Sí, modo de llegar a un objetivo, entonces empieza a ser una nueva forma de relacionarse, ¿entendés lo que digo? entiendo, entiendo. Sí, sí, lo puede tomar como prototipo, ¿no? Pero no sabemos si se toma, hay un recorte de la persona. Y ahí decían Pues los está llamado influencers, a por ejemplo. caerse, ¿no? Un influencer es un recorte de una persona, ¿no? Que muestra determinadas aptitudes, pero, bueno, se toma como ejemplo o como, ¿no? Algo, Hablamos de una figura perfiles, ¿no? identificatoria. ¿Mm? Es como perfiles, digamos. Es como un perfil. Es como un perfil. Siempre existieron perfiles, todos nosotros habremos tenido nuestras figuras identificatorias, ¿sí? Y después salimos o en la misma vida te corre de eso, ¿no? Un Eh, perfil es un perfil, no una persona, digamos, ¿no? claro, perfiles son perfiles, pero en ese momento, ¿no? No teníamos toda la parafernalia tecnológica, que es que, como dice, el 24/7 se toma ese mismo perfil y se repite y se repite y se repite permanentemente. Entonces, socialmente, ¿no? La persona lo naturaliza como un perfil posible para estar más seguros en un medio social. Bien, cortejo. Cortejo en la histeria, marcado, les decía, por la dependencia, por mucho pedido afuera, mucho pedido al otro, en el cortejo amoroso. Y después viene la frustración, porque la gran pregunta de la histeria, es sobre el amor, es sobre el amor, ¿no? Ese amor no correspondido, que en realidad en la expresión y en el relato aparece esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no me dan bola? ¿O por qué me engancho con personas equivocadas? En realidad es una pregunta puesta ahí en la relación. No es una pregunta puesta en la persona. Después vendrá quizá esa pregunta o no, que bien tendría que aparecer esa pregunta o ayudar a la persona a hacer esa pregunta. Bueno, a ver qué me pasa a mí con esto, más allá de los vínculos que establezco. Bien, en el cortejo amoroso vemos actualmente mucho de esto, ¿no? Mucho de los desengaños, las decepciones, sobre todo en aquellas personas dependientes, y después extendamos esto a toda persona que entra al mercado de la conquista y que se encuentra que las condiciones de la conquista han cambiado. Si la persona tiene suficiente flexibilidad, bueno, va a tratar de ver qué hace con todo eso. Cuando hay rasgos más fijos, como en la histeria, ahí entra en una vuelta, ¿sí? En un goce del sufrimiento y de la pregunta por los otros, ¿qué no hacen los otros para complacer? Pero hoy en día, histeria o no histeria, toda persona que entre en el mercado de la conquista se tiene que enfrentar o
se tiene que enfrentar con esta situación, ¿no? De que los demás no responden al deseo o los requerimientos personales. Por eso aparecen ciertas figuras, ¿no?, vinculares, estas figuras como las del gosteo, por ejemplo. En el año 2009 no se hablaba de gosteo. Yo escribo un libro, Tipos que huyen, en realidad habla justamente de eso, habla de las expectativas que uno pone en una relación, los deseos, las ilusiones, las ganas, y de pronto, ¿no?, hay una recepción del otro lado, hay un acompañamiento del otro lado, me da seguridad, cumple más o menos con mis ilusiones, porque parece que el otro es el príncipe azul que llena mis expectativas, y de pronto, de un momento para el otro, el otro desaparece. La palabra gostear hoy está en la boca de todos, ¿no? De los medios aparece el gosteo. Y aparece también un comportamiento en la conquista amorosa que habla del cansancio, que habla del cansancio por la exposición permanente de personas que intentan salir al mercado de la conquista y tienen que exponerse a, o lo viven así como una exposición, a tener un contacto con el otro, a tomar un café, a ir a cenar en el mejor de los casos. Y todo eso, ¿para qué? Para que todo resulte en una cama o resulte en nada. Entonces, aparece cierta decepción, cierta frustración en esa etapa de cortejo, y hoy hay una industria de la soledad que promueve, bueno, si no puedo establecer una relación, entonces me quedo en soledad. ¿Por qué? Porque la soledad me aporta también beneficio, porque la sociedad crea todo un sistema de dispositivos que me permiten bancarme la soledad y decir mejor estar solo que mal acompañado. La industria de las series, deliveries, todo lo que uno tiene en el medio del hogar que nos rodea, puede ser un lugar acogedor, pero también un lugar, ¿no?, que nos defiende, que nos cobija e Cobija. impide que nos expongamos a situaciones que pueden ser dolorosas. De ahí que hay mucha susceptibilidad al dolor, al dolor. Hoy lo veremos, lo verán ustedes, yo lo veo acá con mis consultantes también, ¿no? Esta vulnerabilidad, esta sensibilidad y aún cierta anticipación al dolor, más que a que la relación puede funcionar o que puede tener cierto éxito o satisfacción, ¿no?, de por lo que suceda. Las personas hoy pueden salir, pero también le ponen ilusiones, ponen expectativas, y muchas se frustran y sienten dolor por esta frustración y la búsqueda de soledad como recurso, Bajo riesgo de aislamiento. bajo riesgo de aislamiento. Exacto. Bien. Claro, no seré feliz, pero tengo marido. Título sí, de Paula Pérez Alonso. Bien. Ahora, ¿cómo influye esto? Ahora, si pasamos del cortejo, las reglas del cortejo, al erotismo. Al erotismo. Si vemos este grupo, por ejemplo, de personalidades que tienen más rasgos sociales, más rasgos de sociabilidad, desde el punto de vista sexual, van a tratar de hacer un despliegue de capacidades sexuales para complacer. Y ahí vuelve la dependencia, pero la dependencia ahora en el área
sexual. Estas personas están, durante el encuentro erótico, preocupadas por complacer a la persona con quien están. Y se pierden de vista. Por eso esta característica yo la vuelvo a resaltar. Este tipo de personalidades ponen en el afuera todas las, ¿sí? sus capacidades para tratar de captar la atención de los demás y se olvidan de sí mismos. Acá en lo sexual es lo mismo. Si yo pongo todo mi ser tratando de complacer al otro, ponga toda la carne en el asador, ¿sí? Para tratar de complacer al otro y me estoy dejando de lado, ese es el paso para que aparezcan los problemas o disfunciones sexuales. Es muy frecuente que este tipo de personas que son dependientes tengan disfunciones sexuales, como por ejemplo la falta de orgasmos, ¿sí? O la pérdida de erección. ¿Por qué? Porque están pendientes del otro y no están pendientes de su sentir, de sus recursos, de su registro interno de lo que le está ocurriendo en ese momento, porque no piden, les encantaría pedir, pero no piden, espera, ¿no?, hacer lo que el otro quiere. Estas personas se pierden en la relación y al perderse en la relación porque están solamente ahí conectadas con el placer del otro, sufren este tipo de disfunciones. Perderse en el otro, claro. Y acá es cuando llegan a la consulta y lo que aparece como regla por lo general es esto. Por supuesto, vayamos a algo un poco más, ¿no?, que ha estado ahí siempre arriba de todos estos comportamientos, que yo les digo la normativa sociocultural. La mujer tiene que complacer al hombre. Esa es la frase, ¿sí? Esto, en estas mujeres se toman de esta frase, la cumplen, ¿no? Estamos para complacer. Y los hombres también. Sucede que este comportamiento está más normativizada la feminidad que la masculinidad. O por lo menos es donde se pone más en evidencia. En el complacer. Y los hombres generalmente no consultan, ¿no?, pero siempre está más solapado esto de el tener que complacerla. En la mujer aparece porque aparece una normatividad sociocultural que ha influido, y en estas personas que ya están ahora estructuralmente por su personalidad predeterminada para esa mirada del otro, por supuesto que esta normatividad prende y mucho más. El trabajo en los consultorios no es solo el trabajo para abordar la sexualidad. Tenemos que ir más allá y abordar esta dependencia con los otros y el por qué este olvido de sí mismas o de sí mismos. Hay una dificultad incluso para registrar lo que provoca su cuerpo. Es como si el cuerpo en esta performance estuviera también predeterminado para determinada acción, ¿sí? Y estas mujeres y estos hombres nunca se pusieron a pensar cómo su cuerpo se moviliza, se expresa, lo que pone en juego a nivel erótico. Y esto es interesante poner en palabras, poner en conocimiento y poner en palabras, poder preguntar, poder hablar, ¿sí? Lo que sucede con su cuerpo, con su expresión, con su seducción, ¿no?, con su sensualidad, y hasta dónde esto es parte de su deseo
o es algo impuesto. En la histeria, ya hablando del trastorno, tenemos que hacer un trabajo como de rearmado interno, porque hay un desconocimiento muy marcado, muy significativo de lo que la persona es y de lo que la persona desea desde, desde, desde por qué hace lo que hace. Como Bien, algo entre lo que siento y lo que debo sentir. y de lo que debo sentir. Y si eso que siento es realmente lo que siento. Y a veces Porque hay pensamos, mucho, ¿no? Que estamos sintiendo cuando estamos pensando, ¿no? Eso tenemos los humanos. sí, sí, Porque entendemos algo, creemos que lo estamos sintiendo. queremos que lo estamos sintiendo. Por eso trabajar con esto es muy importante, porque hablamos de percepción como parte de la personalidad, hablamos del pensamiento, hablamos del lenguaje, hablamos del sentimiento, es como revisar cada uno de estos aspectos de la personalidad. En cualquier consultante uno lo hace, cuando pregunta, cuando escucha, cuando interviene, pero en estos personajes que se han, entre comillas, olvidado de sí mismos, que su deseo siempre ha estado ahí tomando un cauce hacia el otro, dejando el cauce propio, bueno, es importante volver a reconstruir este cauce propio, que en algún momento quizá ha estado. Bien, estábamos hablando de en la histeria, en la sexualidad de la histeria, ¿no? Todo para afuera y vienen las dificultades eh, con ciertas funciones sexuales. Esto ocurre lo mismo en el hombre. El hombre histérico, que se llama histeria masculina, tan frecuente hoy, es aquel hombre que pone en juego y en demasía la seducción. Es el hombre que hoy lo vemos que es también parte del gosteo, ¿no? Seduzco y esa seducción pone en juego mi virilidad, se pone a prueba su virilidad. El hombre, si la mujer que tiene características histéricas pone en juego su capacidad para estar con el otro y para conseguir la mirada del otro, el hombre histérico no solo quiere captar la mirada del otro, necesita la mirada del otro para confirmar su virilidad, para confirmar que puede, ¿sí? Que puede seducir, que puede conquistar, que tiene labia, que usa sus recursos justamente para captar esa atención, ¿no? de su partener. Todo eso influye en la virilidad. ¿Se entiende? Pues se cortó un poquito. Potente. No estamos hablando de potencia, lo que confirma del mundo, lo exterior su Claro, potencia. Si nos exacto. conf- Porque la estructura clásica del género masculino, ¿no? Tiene como eje la virilidad. Virilidad. Virilidad es potencia, potencia sexual, capacidad de conquista y jactancia en el grupo de pares. La mesa de café o las historias.
Esto del centro valorativo fuera, ¿no? Que hablamos tanto desde el enfoque, ¿no? Cuando tenés tan afuera el centro de valoración, uno se pierde de uno mismo y se ven todas las áreas en la sexual, por esto de la singularidad, Exactamente. no habría otra forma, ¿no? ¿Ahí me Porque esto que ven? decías hoy, que lo dejábamos aparte, te vemos oscurito. Sí, ¿Te, porque no sé qué se te pasó. apagó la luz? Sí, ¿pero me ven? Te vemos, sí, sí. Te escuchamos muy bien y te vemos un poco asombrado, pero te vemos, Bueno, ¿no? ¿Estás a de ver, acuerdo? ahí enchufé. Mm. Ahora no te oímos, te perdimos el audio. Se congeló, ¿no? Me parece un poquito. Quedó congelado y sin luz. Sí, sí, tenía un problema de conexión, así que debe estar reactivándolo. Mm. Tengamos un poquito de paciencia y Ahí, seguramente va a volver a entrar, sí, ¿sí? ahí salió, sí. Mm. Qué Ahí, placer escucharlo, ¿no? Ahí está, ahí está. Un lujo ahí total. está. Un lujo, lujo. Ahí ¿Estás? está, Ahí está. Walter, ahí te escuchamos. Ahí estoy. Te Ahí estoy. escuchamos, no lo veo. Ah, ahí te vi. Ahí está. Mm. Ah, Perfecto. bueno, bueno. Mm. Bueno. Entonces les decía, el hombre histérico seduce, seduce y refuerza con eso su virilidad, su potencia. ¿Mm? Por eso justamente las nuevas masculinidades, ¿no?, intentan romper estos parámetros de género rígidos que son un peso para los hombres. Imagínense sentir que todo, permanentemente todas las acciones, ¿no?, humanas, las relaciones sociales, las relaciones con grupos de pares, las relaciones amorosas o sexoafectivas ponen en juego la virilidad. Es un desgaste enorme, más en una relación sexoafectiva, el tener que cumplir, ¿no?, el tener que pasar por el examen de la conquista y de mantener un pene erecto, de tener eyaculación, de hacer gemir a la mujer, ¿no?, de placer. Todo esto es un condicionante enorme que los hombres, ¿no?, siguen sujetos aún y lo vemos. Por eso les decía, una cosa es la hipersexualidad de las pantallas, otra cosa es la intimidad. Los hombres nos siguen contando de sus dificultades, su necesidad de relajarse y su necesidad, ¿no?, de no estar sometidos a tantos condicionantes sobre la virilidad. Pero bueno, el hombre histérico se pone a prueba permanentemente. Entonces seduce, 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 porque la seducción es lo que le da el refuerzo positivo para su yo y no el compromiso. Esto se llama Don Juanismo, el clásico Don Juan, ¿no?, que seduce y después no se compromete. El hombre histérico también realza sus capacidades para conquistar. No es que se queda Mm. solo con, ah, bueno, yo soy piola, conquisto, ¿no?, tengo labia, soy atractivo, me siento atractivo. No, tiene que ir refinando, Anda con el lo va maletín. refinando. Claro, entonces anda con el maletín, lo va refinando. Entonces su cuerpo, va trabajando su cuerpo, ¿no?, bajo el amparo de también de lo saludable, que es trabajar el cuerpo. Cumplo con la salud y cumplo también con sentirme bien, atractivo, ¿no?, bien seguro y fuerte con mi virilidad. El, el hombre hoy, como decíamos, todos estos parámetros de esta masculinidad incluyen también aspectos más, fíjense cómo es la normativa, ¿no?, más femenino, ¿no? Bueno, si un hombre es metrosexual, es como que saca su lado femenino y lo pone en la ropa
y lo pone en su cuerpo, como los espornos sexuales. Aquel que hace deporte, por ejemplo, mantiene un cuerpo tipo Cristiano Ronaldo, mantiene todo su cuerpo, no marcado, todo, y se convierte en una figura, un estereotipo del esporno sexual o del metrosexual. Los hombres dedicados a su cuerpo, que también es un esfuerzo enorme, ¿no? Qué Todo esto que trabajo. cae sobre nuestras subjetividades. Hombres, mujeres, ¿no? Sometidos a tantos condicionantes estéticos, de, de salud también, porque digamos que, bueno, estaba buenísimo cuidarnos, pero también hay como, uy, si no hago esto, si no hago aquello, entonces tengo que hacer esta dieta o tengo que hacer esto, ¿no? Mezclar estas sustancias, según, o tengo que hacer tanta cantidad de ejercicios. Ayer me decía, un ejercicio claro, es un agotamiento. Ayer me decía un paciente, porque le di el ejercicio de Kegel, tiene una eyaculación precoz, el ejercicio de Kegel es un ejercicio de contracción de la musculatura del suelo pélvico. Claro, está tan preocupado justamente por solucionar su problema. Está bien, pero empezó a buscar tutoriales. Claro, en el tutorial le toma distintos ejemplos de Kegel y se confunde con tanto. Entonces, ¿cuál hago? El que te dice que lo tenés que contraer, ¿no? Contraer el músculo y soltar. El que te dice que contraes despacito, después más fuerte, después despacito, después más fuerte. El que te dice que tenés que contraer, después relajás un minuto, después volver a... ¿Cuál hago? Hacé solo lo básico, contrae y relajá. Pero fíjense, es algo básico que uno lo da y este paciente, por la ansiedad, empezó a buscar alternativas que finalmente lo confundieron más con tal de solucionar su problema. Bueno, todo esto habla de esto, de el imperativo que tenemos sobre nuestros cuerpos, que se mantengan saludables, gráciles, ahí seguros, firmes. Y Y la todo esto ansiedad, además, realmente, impregnándolo todo, ¿no, Walter? la Ahí. ansiedad impregnándolo todo ahí como base de todo. Muy bien, entonces la histeria como trastorno de la personalidad y extendiendo estos rasgos a infinidad de personas, ¿no? Millones de personas que tienen rasgos de este tipo y que también están ahí sufriendo por el imperativo justamente de mantenerse así, porque si no se mantienen así, no están suficientemente preparados para el área de la conquista y para el cortejo, según estos parámetros actuales. No estar a la altura. No estar a la altura de... Vayamos ahora a otro tipo de rasgos que yo se los nombré hace un momento. Hay dos dimensiones de rasgos muy, digamos, muy presentes a nivel social, que son estos rasgos de sociabilidad, más de características histriónicas y narcisistas, y rasgos temerosos. Me olvidé de decirle una cosa para marcar la diferencia y hablando de la estructura de los sujetos con características histriónicas. Estos sujetos son dependientes. El narcisista no es dependiente, el narcisista es independiente. El narcisista no sale a buscar la mirada de los demás, tiene la propia. He ahí una gran diferencia, que el narcisista no se pone a prueba para tratar de conquistar al otro. Es el otro quien se tiene que acercar para conquistarlo a él o a ella. Por eso, y si no lo hace, el narcisista, si no tiene un otro que se acerca, el narcisista sabrá esperar el momento.
esta es una de las características. Por eso es que el narcisista, primero, lo que sí, para mantener esa independencia, va a tratar, ¿no?, de él mismo, ¿no?, de conseguir refuerzos por él, ya sea físicos, ¿no?, el conocimiento, hacer que, ¿no?, son muy de camuflarse, ¿no? Por lo tanto, tienen un pensamiento que si el otro necesita, ¿no?, que de algún tipo de pensamiento más profundo, bueno, lo va a hacer para mostrar sus habilidades, para mostrar su conocimiento, para mostrar todo lo que sabe, o para mostrar su estatus, o para mostrar sus contactos, para mostrar su poder. El narcisista siempre está mostrando, pero mostrando no para que el otro escuche, sino para él mismo se muestra. Y él se reafirma con eso, y cada vez que la otra persona dice, ¡ay, qué bueno, qué maravilloso!, ¿no?, es, bueno, bien, bien por mí, estoy en el Para sí camino, mismo. Mm. para sí mismo. En cambio, el histriónico está siempre ahí tratando de captar la atención del otro. Bien, en cambio, el sujeto temeroso es un sujeto que le encantaría tener estos sociales, tener habilidades de conquista. Por eso es que muchas veces, como no las tiene, su yo las arma, las fabrica, como una especie de cartón pintado para mostrarse, ¿no?, para mostrarse más habilidoso, para mostrarse con más lenguaje, con más habilidades sociales, con más presencia, para no mostrar que tiene miedo. Muestra como una cara opuesta, muestra audacia. Audacia que después se cae, porque no está sostenida por su esencia, por su personalidad. Y los sujetos temerosos, como hoy hay una, como les decía, como una demanda, ¿no?, de ser vistos, de ser atractivos, ¿no?, de mostrarse, el sujeto temeroso era un esfuerzo ingente para poder hacerlo. Ahora, todo esto va en desmedro de sus capacidades, porque la persona temerosa sabe que tiene capacidades, pero no las puede mostrar, porque tiene sentimientos de inferioridad, porque teme ser criticado, teme ser devaluado, teme que los demás lo avergüencen, teme ponerse en ese lugar de crítica ajena. Por eso no puede demostrar todo lo que sabe, porque si el temeroso pudiera demostrar todo lo que sabe, ¿cuánto saldría del temeroso? Y esto lo vemos en personas en proceso que van ganando, ¿no?, confianza en sí mismos, y van apareciendo habilidades y potencialidades que estaban guardadas, que le genera una satisfacción, una alegría, y también a nosotros que estamos del otro lado acompañando, por estos logros. La persona temerosa es, por lo general, muy, se acerca mucho, es un buen consultante, es un buen paciente, ¿no?, porque como quiere resolver su problema, concurre, pregunta, interviene, ¿sí?, se cuestiona, quiere saber de sí mismo. Ahora, para el temeroso, como les decía, la conquista sexual es un tema. De ahí que existan tantos tutoriales y páginas de seducción. Hay muchos gurúes de la seducción que tienen sus páginas y dan consejos de cómo seducir, cómo acercarse, cómo ganar el teléfono, ¿no?
de alguien, hay un despliegue de estas escuelas de seducción. Y ahí el temeroso entra como por un tubo, ¿no? Tratando de tener esos recursos cuasi inmediatos para poder estar en el medio de la conquista. La virtualidad ha ayudado, entre comillas, para que estos temerosos puedan, detrás de la pantalla, mostrar sus perfiles y sus habilidades porque no existe el contacto, por lo tanto no existe el miedo que ocasiona la presencia de un otro. Entonces se ocultan tras esas pantallas y en apariencia se muestran con una riqueza de pensamiento, de conocimiento y de acciones que después no resulta en lo presencial porque empiezan a aparecer los tartamudeos, los miedos, síntomas panicosos, como por ejemplo la sudoración, la taquicardia, ¿no? O directamente la conducta Sí. evitativa. No voy, no voy, Bueno, se habla no mucho, voy. Tengo perdón, una ¿no? cita. Esto Sí, que no se materializan las citas, dicen, ¿no? Que hay gente que claro, prolonga los encuentros virtuales porque ahí se siente seguro y protegido y demás, pero no concreta, hombres y mujeres, ¿no? pero no concreto. O bueno, tiene que ver Sí, con sí, sí, eso. sí, hombres y mujeres. Ujú. Claro, no concretan justamente en este caso por miedo. No concretan o si concretan, después no se comprometen por miedo. Pero esto lo hacen por miedo. Esto lo hacen por miedo. Después hay otros perfiles, como les decía los anteriores, que no es por miedo, sino porque ponen en juego la seducción y es lo que les interesa. No quieren el compromiso porque ya obtuvieron ganancias seduciendo. Ya seduje, entonces yo ya sé que puedo, ¿no?, ir a otro combate que ya sé, voy seguro, porque ya sé que pude seducir, porque soy atractivo o atractiva. ¿Mm? Soldado que huye sirve para otra guerra. Bueno, un poco es lo que dirán estas personas narcisistas, histriónicas. En cambio, un temeroso huye por miedo y no se compromete por miedo y no puede cumplir con las citas también por miedo. El, en estos casos, las, la ansiedad es muy importante. En estos casos, la ansiedad está ahí a la orden del día y esto obviamente se manifiesta, como les decía, en la conquista amorosa, en la presencia de temblor, de sudoración y en la cama, en la presencia de eyaculación precoz, dificultades en la erección, porque en ellos aparece ese crítico que les está diciendo, mira, no estás a la altura, no vas a poder, o qué vas a hacer, o no sos atractivo. La eyaculación precoz es muy frecuente en este tipo de hombres con rasgos temerosos y ansiosos, temerosos, porque el temor va de la mano de la ansiedad. El, Pero puede haber por supuesto eyaculación que precoz en otras, ¿no? Pero, el sí, narcisista sí no puede haber puede, ¿no? eyaculación en otras personalidades. Es frecuente en estos hombres con ansiedad. Y acá pregunta Sergio, ¿y en la mujer? Sí, la mujer temerosa también puede tener dificultades en la excitación, porque está preocupada por si es atractiva, si resulta atractiva, está preocupada por su cuerpo, entonces no está conectada con su deseo, y si no está conectada con su deseo, en general no lubrica, está seca, o tiene dificultades para el orgasmo también, o dolor, ¿sí? Dispareunia,
el dolor a la penetración, también. Todo ahí, la base es la ansiedad y el miedo a fallar, al error, a no estar a la altura de, al no ser atractiva, no tener un cuerpo, ¿no?, que pueda atraer a la mirada del otro. Bueno, todas estas preguntas, que, claro, vaginismo también, anorgasmia, frigidez, todas manifestaciones que pueden aparecer, que también aparecen en otros perfiles, como les decía, el histriónico, ¿no? Pero ahí es diferente la expresión, porque no es el miedo, sino es un despliegue cuasi desmedido de sensualidad y de erotismo, y después nos quedamos con la función a medias. Es calentás la pava y no te tomás el mate, lo que decimos para la histeria. Pero aparece, y en cambio acá no hay despliegue, acá hay inhibición, dificultades para empezar el juego. Y les quería, bueno, contar esto sobre estos dos Walter, perfiles de personalidad. Sí, una pregunta. ¿Y en sí. el narcisista? ¿Y en el, ¿Se escucha? El ¿Y en el narcisista narcisista? hace, viste, todo. Sí, sí. El narcisista, Isabel, Sí, sí, sí. hablando. Sí, El acá narcisista, estoy. el narcisista lo que hace, todo lo que hace el narcisista, ¿cómo estás? Abre como un pavo real toda su cola, ¿no? Es decir, todas las habilidades las pone en juego el narcisista, pero va a considerar solo lo que él quiera. Vos le proponés al narcisista una pose, o hace esto, o hace aquello, y seguramente no te va a dar bola, no lo va a hacer, o lo va a hacer, ¿no?, a medias, porque en realidad lo que él quiere es mostrar sus habilidades, porque Y, mientras él y muestre obtener sus su propio... habilidades, obtiene su propio, ¿no?, su propio placer, o se regodea por Y lo no, que él no tiene muestre y por ese disfunciones, placer. y no tiene Sí, disfunciones. sí, pe- lo que sucede, llega a tener disfunciones sexuales, sí, llega a tener disfunciones sexuales, sobre todo cuando pierden su atractivo, porque el narcisista, mientras se mantiene más o menos en una etapa de juventud o madurez, tiene todos atributos físicos de seducción, pero a medida que pasa el tiempo, quizás ya no cree tanto, no resulta bien tan atractivo, no, o no cree tanto que con estos atributos puede hacer lo que antes hacía. El narcisista Ujú, también vive de una sexualidad que tuvo en su momento y que ahora ve que no tiene la misma potencia o la misma capacidad. Y empieza ahí a, bueno, a sufrir un poquitito, aunque sea hacerse una pregunta, y empiezan o pueden aparecer algunas disfunciones sexuales. O sin llegar a ser una disfunción sexual, para un narcisista, siempre lo digo, perder una vez la erección, como a todos nos puede pasar, ya es para el narcisista una disfunción, ya es un problema. ujú. Y acude a la consulta rápidamente porque tiene que solucionar ese problema. ¿Sí? Pero bueno, la, eh, la o el partener del narcisista se quedará ahí esperando, ¿no?, que el otro acepte sus propuestas. Y el narcisista seguirá haciendo lo suyo. Walter, sería, hola, como que el histérico busca el placer del otro, Sí, el narcisista busca su propio placer. a ver, me disculpas un segundito. A ver, disculpame un poquito. Sí.
Hola, Vivi Querían abrir Clepe. la puerta del departamento y alguien que se equivocó. Hola Alicia, ¿cómo estás? No te había visto, corazón. Perdón, estamos, Walter, acá muertos de atención a todo esto impresionante. Te escuchamos. Perdón. No, que estamos acá ávidos de seguir escuchándote y agradecidos. Ah, eh, les decía, bueno, que traía estos dos, ¿no? Estos dos rasgos, expresiones de rasgos opuestos, pero que tienen una preponderancia, ¿no? Actual, eh, por, por todo esto que el medio nos pone adelante, ¿no? Que nos exige, nos demanda estar a la altura, ¿no? de esas demandas, de esos requerimientos del medio. Y que el yo tiene que hacer una movida interna para tratar de dar respuesta y también para al mismo tiempo tomar cierta distancia del medio. Los rasgos de personalidad y de sexualidad, bueno, se mueven dentro de esta, ¿no? demanda externa y la decisión interna de qué hacemos con eso. Algunos podemos cuestionar, tomar más conciencia y hacer algo con esto. Y otros no. Directamente se meten ahí, naturalizan que eso es lo que tiene que ser y no se cuestionan en demasiado lo que están haciendo. Y algunos seguirán así a lo largo de su vida y otros meterán una pregunta y dirán, y esperemos que esa pregunta no sea cuando se jubilan, a los 60, a los 70, que sea antes, para, bueno, también para provocar cambios y para ir mejorando nuestra vida antes de llegar a esas preguntas que el paso del tiempo nos depara, ¿no? ¿Qué hice hasta acá? Acá Sergio pregunta si todo eso está vinculado con la psicopatía. La palabra psicopatía remite a los trastornos de la personalidad, que es lo que estamos viendo, ¿no? Antes se llamaba psicopatía a los trastornos de la personalidad. Y al psicópata se lo denominaba psicopatía propiamente dicha. Hoy el término psicopatía ha sido reemplazado por los trastornos de la personalidad, para que no existan confusiones. Directamente, psicopatía es trastornos de la personalidad y psicopatía propiamente dicha, que es el psicópata, es psicópata o trastorno antisocial de la personalidad. Que no me metí con el psicópata porque tiene, bueno, características muy similares al narcisista, que sucede, claro, los rasgos violentos se asocian más con una psicopatía propiamente dicha o con un psicópata, violencia de género. El psicópata también, como el narcisista, es un independiente, ¿no? Pero, es decir, es él y es él. El narcisista es él y es él, pero el narcisista espera que los demás se acerquen a él, no sale a buscarlos. Por eso se llama independiente pasivo, porque no sale a buscar a los otros. Los otros se van a acercar y espera, ¿no? que se acerquen. En cambio, un psicópata es independiente porque soy yo y salgo a buscar a las víctimas. Salgo a buscar a aquel que tengo que someter. A un sumiso, ¿sí? Hacen A una juego persona con que los sumisos. hace juego con los sumisos. Exacto. Pero el psicópata tiene más capacidad camaleónica que el narcisista. El psicópata se acomoda en el primer momento a las características del otro, como para entrar en el otro, en la vida del otro. Muestra Al afinidades. narcisista ¡Ay, qué se le lindo esto nota que te... más El narcisista se le nota más el y entonces se muestra brillo. más soberbio. Claro, se muestra más soberbio, más impetuoso, ¿no? Hasta acá estoy yo.
El psicópata puede parecer un corderito, puede parecer, ¿sí?, a alguien, ¿no?, totalmente sumiso, que parece, ay, qué bonito, qué fulano, y después sale cuando consiguió lo suyo. Por eso el psicópata tiene esta capacidad de, de seducir, pero desde un lugar más de docilidad. Ahí comienza su manipulación. Miedo. Y claro, ahí se están en las garras del león. Por eso también está el discurso, pero no era así. Yo cuando lo conocí no era así. Era así, Solo que no se era así. veía. Mm. No se veía, exactamente. Y los inestables, los border, ¿cómo Los juegan su border, los border tienen una sexualidad que está border? marcada justamente por la inestabilidad. Ya el cortejo amoroso está asignado por esa inestabilidad. Hoy te amo, mañana no sé, hoy te escribo 10 mensajes, te mando todos seguidos, ¿no? Después por 2 días no te escribo. ¿No? Esto es lo que tiene el border. Se hace presente y después se ausenta. Y se ausenta no porque, no por el otro, sino por su misma inestabilidad. El border tiene miedos, tiene episodios de mucha impulsividad y de audacia, y tiene episodios de miedo, de retracción. Entonces, en esos vaivenes se mueve el border. Las relaciones románticas de los border son muy complicadas porque están marcadas por esto, por la intensidad, ¿no?, o por la pobreza y la indiferencia. O se comprometen con todo en una etapa y después, por ahí, una semana me comprometo, vamos, hacemos, y la otra semana, ¿no?, la retracción. O no aparece, o aparece poco, o no habla, o confunde su comportamiento. Las relaciones amorosas son ambivalentes. Hoy te exalto, mañana te devalúo. Y además, en el border, aparecen ya en el trastorno border, bien marcado, esta necesidad de retener al otro, porque temen ser abandonados. Pensemos que el border, en sus orígenes, las teorías que hablan de cómo se fue formando esta personalidad, la carencia afectiva es muy importante. Carencia afectiva, un medio familiar disfuncional con conductas eh, adictivas o consumo problemático de sustancias, situaciones de abuso, también es muy frecuente en la historia de los border. Entonces siempre están buscando tratando de llenar ese vacío que no se pudo llenar en su momento, buscando relaciones a veces transitorias o relaciones con algún tipo de compromiso, pero cuyo destino principal es llenar ese vacío y no una relación por el amor mismo o por interacción amorosa de pares. De ahí el sufrimiento que tiene constantemente el border, y también para retener al otro las conductas autolesivas o las conductas de automutilación, de cortarse, ¿no?, o tener conductas de riesgo. Cuánto Por eso sufrimiento, la ¿no? sexualidad es siempre muy, muy cambiante y muy sujeta a lo que sucede fuera de lo sexual, cómo es la relación que está teniendo esa persona inestable. Ahí preguntaban si el border es depresivo. Sí, en su momento el border está dentro de los trastornos de la personalidad porque esa estructura de personalidad se mantiene a lo largo de la vida del sujeto. Pero se ha considerado en algún momento sacarlo al borde dentro de los trastornos de la personalidad y llevarlo a los trastornos del ánimo, por el humor cambiante, ¿sí?, depresivo o excitación, de ahí que ha sido llamado también cicloide,
porque se parece a los ciclos de un trastorno bipolar sin ser un trastorno bipolar. Cicloide semejante a los ciclos del trastorno bipolar. El border tiene esas características. Pero bueno, sin llegar al border hay determinados perfiles que son de inestabilidad emocional, sin llegar a tener todo el cortejo sintomático que tiene un border. ¿Mm? Hay más personas, ¿sí? Hay muchas personas que son inestables, que les cuesta sostener vínculos y sostener trabajos también y relaciones, y que muchas veces entran, ¿no?, en ese goce, en esa victimización que les impide salir de ese lugar, eh, quejándose permanentemente, ¿no?, de todos, incluso de su destino, inestable. ¿Por qué soy así? ¿No? ¿Por qué no puedo ser más estable? ¿Por qué no puedo sostener una relación? ¿Por qué no puedo sostener un trabajo? También, sin ser border, hay perfiles que están ahí en el medio. Mm, ¿Sí? mm, Y otro perfil de personalidad que viene a cuento son los perfiles de rigidez, ¿no? Perfiles obsesivos. Los perfiles obsesivos también están a la orden del día porque en la sociedad que vivimos se premia la productividad, ¿no? La claro. productividad. Entonces, cuanto más productivo sos, más, ¿sí?, más ganancias o más jerarquía, no ganancias económicas, sino, bueno, te van a decir, qué bueno, ¿no? Todo el trabajo que hiciste, ya te mereces la medalla de oro. Cuando te jubiles te damos la medalla de oro y el diploma, pero el sueldo no te lo vamos a... Lo que ¿no? encima ahora, ¿no? Si no tenés, no sos exitoso, es culpa tuya, porque ¿no? Uno Es es el culpa tuya, propio. claro, es culpa tuya. ¿Mm? Bueno, todo esto Más hace que las productivo personas... sería como más productivo, más reconocimiento. Más reconocimiento, más reconocimiento. Y hay, bueno, sociedades que premian, viste, la productividad y digamos, lo que hace el sujeto para ser productivo, lo que deja el sujeto para ser productivo. Por ejemplo, ¿no?, se deja el placer, se deja el disfrute, se deja la vida social o la vida familiar, la vida sexual, con tal de ser productivo. Tú puedes. Claro, tú O puedes. deberías Claro, la poder. sociedad, claro, deberías poder porque vos tenés las capacidades para hacerlo. Entonces, ponelas en marcha, ponelas en juego. Bueno, esto es una demanda de la afuera que hace que las personas se vuelvan muy exigentes consigo mismas, muy responsables, y que empiecen también a esquematizar sus vidas. Así como la norma, ¿no?, los apresa, ellos se apresan a sí mismos con normas para poder cumplir. Las normas serán, bueno, los horarios, ¿no? Los horarios diarios, la rutina, como les decía, asumir que cuanto más trabajo tengamos, bueno, mejor vamos a ser considerados, no delegar trabajos, todo lo asumimos como propio. Esta exigencia nos carga de ansiedad, porque hay una ansiedad de base que nos lleva a hacer esto y una ansiedad que es el resultado de hacer todo esto. Ahí viene el estrés por lo realizado, por lo que uno pone ahí, ¿no?, en esa producción permanente. Esa Entonces son exigencia personas, puede traer disfunción.
y puede traer disfunción. Entonces, esa exigencia hace que el sujeto se olvide o pierda conexión con el placer. Y no solamente con el placer sexual, con el placer de estar con un otro, el placer de ir a tomarte un café a la esquina, ¿sí? Y mirar ¿sí? Ahí afuera y ¿sí? Mirar la plaza, leer un libro. Estamos hablando de placeres, ¿no? Que nos ayudan, ¿no? En la vida, que nos dan esa sensación de satisfacción. Esta persona va dejando todo eso. ¿Mm? Va dejando, entonces tiene dificultades para acceder al placer, tiene dificultades para disfrutar del tiempo libre, lo vive como una carga. Se lleva la computadora al Caribe, por ejemplo, y trabaja en el Caribe porque no puede dejar de hacerlo, ¿no? Porque prefiere eso a estar preocupado en el Caribe pensando en lo que tendría que hacer y lo que está sucediendo. Aparece en estas personas lo que se llama FOMO. El FOMO es el Fear of Missing Out, ¿no? El perder, el miedo a perderse algo que está sucediendo en otro lugar. ¿No? Estoy acá, pero dando, ¿no? esta charla, charlando con ustedes, pero estoy pendiente de lo que está sucediendo en otro lugar, que hay otra gente, otros conocidos, y yo quisiera también estar ahí. No nos conecta, no se conecta con lo que está haciendo en ese momento, sino con la anticipación o lo que está sucediendo en otro sitio. Bueno, estos sujetos, obviamente que el cortejo se va a ver muy influido por este grado de exigencia, ya el compromiso, ¿no? Todo lo que es la cita, programar citas, todo tiene que ser agendado, ¿no? O tiene que tener ahí un hueco en la agenda para esto que no es una prioridad, porque la prioridad es la productividad. Y la sobrecarga que estos sujetos tienen y sufren, y la dificultad para acceder al placer también se da en los encuentros eróticos. Primero que, así como existe la norma que regula sus comportamientos y la producción, también existe la norma que le dice la sexualidad, ¿no? Es esto y no es otra cosa. Entonces, ellos se agarran de la norma general de lo que sería, o lo normal es que yo me ponga arriba y mi mujer abajo. Entonces, la pose del misionero es lo normal. ¿No? Claro, una sexualidad rígida, ¿sí? No, no, el juego erótico, no le demos tiempo al juego erótico, vayamos más a la genitalidad, porque en realidad el sexo es eso, genitalidad, no es tocarnos, estar todo el tiempo franeleándonos, ¿qué es eso? Vamos directamente a los papeles. Bueno, todo esto juega en el orden de la sexualidad de estos sujetos que parecen siempre apurados, todo está marcado ahí por lo que tiene que ser y no por dejar que su cuerpo y su deseo, bueno, vayan armando la relación con un otro. ¿Mm? Bueno, Impresionante, impresionante. Nos sí, has pueden dejado. sufrir eyaculación precoz, claro, sí, 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 sí. La dificultad de la conexión con el propio cuerpo, con la sensorialidad, ¿no? Eh, Sujetos que tienen un cuerpo que está ahí olvidado. El cuerpo está para la exigencia. Van al gimnasio, se hacen pesas, el aeróbico, el CrossFit, todo lo hacen. Pero es un cuerpo que produce, no es un cuerpo que siente. Sandra dice, si le enseñamos tantra, se matan. Se matan, ¿no? Y ahí no, se matan. Yo pensaba en esto que decimos siempre en las clases, ¿no? Que la autoexigencia es la madre de la ansiedad, ¿no? Y que siempre Claro, está por debajo de la expectativa y que la ansiedad sostenida en el tiempo sí, también, ¿no? Te manda muy abajo, ¿no? sí.
Y hay también en muchos de, bueno, de estas personalidades están criados en familias donde la exigencia, la productividad, ¿no? Eh, el padre que ha tenido, ¿no?, un cargo o ha sido un académico o ha tenido un buen trabajo, entonces marca la línea, un poco es la línea del padre. La línea del obsesivo es la línea del padre. Buen dato, lo vamos a tener en cuenta. Los se tienen que ver con el padre. Chicos, tomemos nota. Claro, claro. Bueno, qué clase magistral nos has dado, nos estás dando, ¿no? No sé cuánto tiempo, no sé las preguntas. Pensaba en los freaks, en los raros, los excéntricos, extravagantes, qué tipo de sexualidad tienen también, o cómo se manifiestan. No sé si quedará para otro momento, si ya estamos sobre la hora. Qué placer escuchar al maestro, dice Marcelo. Ay, gracias, muchas gracias. Muchas, Yo me voy a permitir aplicar mi sí, pequeña... los extravagantes solamente, sí, No, decí, Walter. sí, No, quería decir que, que quería aplicar mi dosis de histeriquismo y proteger tu cansancio, en realidad. O sea, cuídate, porque ya llevas una hora de transmitirnos ideas formidables y enseñanzas importantísimas, pero todo tiene un límite. Cuídate. ¿Sabés todo tiene un... qué? Esta esta es una observación absolutamente subjetiva, ¿no? Pero tenés una forma, a mi modo de ver, de transmitir estas cosas tan profundas como si estuvieses Sí, describiendo personajes teatrales. Es un cuento, ay, es mira una qué especie de lindo. juego Sí, entre diferentes personajes que se entremezclan y se cruzan. Así que realmente atrapa, atrapa. Estoy hablando desde mí, por supuesto. Pero muchísimas gracias. sí, sí, Sergio. Sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo eso. Me encantó los personajes teatrales. Sí, porque son como personajes, los perfiles son personajes. Además se cruzan, se encuentran, se hablan, se Encuentran. diferencian. Vos sos así, yo soy Sí, así. Y, claro. Se atraen, se rechazan, ¿no? Arman vínculos, los desarman. Así es. sí, Yo no sé muchísimas si gracias. llegás a leer, Walter, las devoluciones que Sí, estás teniendo. estoy leyendo, me encanta. Es muy impresionante cómo todos sentimos tanta admiración y afecto por vos y cariño, ¿no? Así que bueno, un placer, placer. Un lujo, un Much- placer escribir. Me escapé de clase para ver que sí, Walter siguen los mensajes. Gracias totales. Gracias, gracias. querido Muchas Walter, gracias por la gracias. invitación. Y bueno, espero ¿Hay que, bueno, alguien, querés contestar? ¿Te quedó algo en el tintero? no, no, ¿Dónde? no, no, que vivimos en una época que todo esto es cambiante. ¿Mm? Todo Ujú, esto es se cambiante. actualiza. La personalidad es dinámica y creo que cada vez va a ser más dinámica justamente por la vida que vivimos. ¿Mm? Y hay algunos que van a quedar ahí imposibilitados de hacer esta movida, otros en el medio que la van a hacer a medias y otros que van a ir un poco, ¿no?, con el medio, con más flexibilidad para acomodarse. ¿Mm? Esto ha sido Tal- siempre en la vida, Siempre la pero quizá ahora flexibilidad más. rinde. La flexibilidad rinde. ¿Mm? Y, Bien. y todo el trabajo físico, todo lo que podamos hacer para estar bien, todo lo saludable, ¿mm?, no nos olvidemos de la salud interna, de la salud mental, porque Gracias. para, vamos mejorando nuestro cuerpo, ¿no? Estamos cada vez mejor, la expectativa de vida aumenta, ¿m? Por eso que tenemos que acompañar no solamente con una vivencia de juventud, ¿no?, en aquellos que por ahí ya tenemos un cuerpo, ¿no?, de determinada edad, pero nos sentimos muy jóvenes. ¿Sí?
esa juventud interna, bueno, hay que alimentarla, hay que acompañarla. Hay que cuestionarnos cosas, no aceptar las cosas así como son. Hay que cuestionarlas, hay que tener pensamiento crítico, ¿no? Tener, ¿no? Siempre plantearnos las cosas, más en estos momentos que vivimos donde nos dan todo armado y parece que eso es lo que hay que seguir. Entonces, tener esa vivencia sobre nosotros mismos en un medio que nos impone, tener esa vivencia y esa experiencia crítica sobre las cosas es enriquecedor. Sí, no perdamos el humanismo, ¿no? Qué placer, qué No, placer. ¿Tenías alguien, no sé, bajaste Sandra la manito, no sé, querías decir algo? Sí, bajé, pero perdón, tenía una duda. Quería saber si los perfiles obsesivos macheaban con el temeroso. sí, sí. El temeroso tiene una característica que por ahí se aleja de personalidades que son muy sociables o con características histriónicas, ¿no? Porque es como lo opuesto. Entonces, yo no me voy a acercar a una persona que voy a temer por esa forma que tiene que me critique o que me avergüence. Entonces me voy a acercar a una persona que se parezca más a mí. Entonces buscan más personalidades con rasgos obsesivos, ¿m? O sumisos también. Bueno, Siempre no hay un sé. roto para un descosido, Ay, ¿no? pensaba en eso, Dice que el decía mi madre. dicho. Siempre hay un roto por un descosido, tal cual. Eh, no sé, Walter, te seguiríamos escuchando, que vamos, como dice Sergio, a respetar tu tiempo y con toda la gratitud y las ganas de volver a verte pronto. Ojalá estés dando alguna actividad Gracias. vinculada con esto, que ya nos están acá pidiendo, ya se veía en los chats. Sí, se están ahí pidiendo el seminario. Sí, lo Sí, leí. así que te imaginás que con este quórum va a ser un placer Un contar con placer, ella. un placer. Bueno, no sé, gracias totales. Yo me llamo a Silencio, Sergio, Mary, que son los anfitriones. Gracias, gracias por estar. Me encantó estar acá con ustedes compartiendo esto, ¿no? Que hace no solamente el conocimiento, a la vida misma, en la que Encuentro. todos estamos inmersos, ¿no? Estos encuentros. Sí. Que ya el mayor de los agradecimientos es haber visto cuánta gente te acompañó, ¿no es cierto? O sea, todos nosotros estamos realmente muy conmovidos por la generosidad de alguien que generalmente está tan ocupado, ¿no? Tan ocupado y bueno, y es un regalo de fin de semana. Que descanses, Muchas que descanses, gracias, muy que agradecido, un descansemos placer todos. enorme. Chao, chao, Gracias. Muchas gracias. gracias, gracias a todos. Gracias. Chao, Nos vemos, buen fin de gracias. semana. Abrazo enorme. Adiós, adiós. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Chao.